Hola, yo soy la doctora Natalia Gatini, soy médico fisiatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la clase de ejercicios que viene a continuación está compuesta por 4 videos expositivos y vamos a terminar con un video de casos clínicos. Los objetivos de cada uno de los videos van a estar explicitados al principio de cada presentación. Sin embargo, me gustaría como objetivo general de esta clase entregarle algunas herramientas que les permita hacer una recomendación general de ejercicio para la salud a sus pacientes y conocidos. Y si les gustara el tema, pudiesen profundizar ya teniendo la base que les vamos a entregar a continuación. Como segundo objetivo, también motivar a quienes no practiquen ejercicio de forma habitual para que se motiven a ver si pueden adoptar este hábito que hace bien no solo para ustedes mismos, sino que vamos a ver que también les sirve mucho a sus pacientes. Entonces, en este primer video vamos a conocer algunas definiciones que nos van a permitir entender mejor temas que se relacionan con la práctica de ejercicio y de actividad física. Además, vamos a revisar cuáles son las recomendaciones mínimas de ejercicio para la salud. Entonces, ya entrando en lo que nos reúne hoy día, ¿qué es la actividad física? La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por sobre el basal. Es decir, yo me levanto de la cama por la mañana, voy al baño, ya eso es una actividad física, es más que estar acostada, es un gasto mayor. Luego, el ejercicio se considera una subcategoría de la actividad física y lo principal del ejercicio es que persigue un objetivo, tiene un propósito que busca lograr. Y para esto hacemos o lo hacemos de forma planificado, estructurado y de forma repetitiva, porque solo así vamos a poder lograr lo que nos estamos proponiendo. Entonces, cuando hablamos de ejercicio para la salud, el propósito suele ser mejorar uno o más de los componentes del estado físico, también conocido como el acondicionamiento físico para la salud o physical fitness. El acondicionamiento físico, por otro lado, es un conjunto de atributos de la persona que se relacionan con su habilidad para realizar una determinada actividad física. Entonces, es por ejemplo mi capacidad física o lo que me permite responder a las demandas del día a día. Si yo estoy atrasada y quiero correr a la clase a la cual voy tarde, pues tengo que tener una buena capacidad aeróbica, también conocida como cardiorrespiratoria. Tengo que tener fuerza en mis piernas para poder subir corriendo las escaleras, por ejemplo, flexibilidad si me quiero abrochar los zapatos. Y el acondicionamiento físico depende de factores que se relacionan con el talento, la genética, salud y componentes fisiológicos de cada uno de los individuos. ¿Cuáles son los principales componentes del acondicionamiento físico cuando hablamos de salud? Si hablamos de deporte, puede que aparezcan otros más. Pero en salud, las aptitudes del acondicionamiento físico se dividen de la siguiente forma. En primer lugar, la capacidad cardiorrespiratoria, también conocida como la capacidad aeróbica. Se llama así porque el principal sistema que pone a prueba o que estresa es el cardiorrespiratorio. Luego tenemos la composición corporal. Cuánto de nuestro cuerpo es grasa, cuánto es hueso, cuánto es músculo, etc. Luego tenemos las aptitudes propias del músculo. Hay una que se sobrepone con la composición corporal, que es el trofismo muscular, pero también tenemos la fuerza y la resistencia muscular. Luego, en cuarto lugar, tenemos las aptitudes neuromusculares, lo que nos permite coordinarnos, todo lo que nos permite mantener también un buen equilibrio. Esas son las aptitudes neuromusculares. Y después tenemos la flexibilidad y los rangos articulares. En deporte puede que aparezcan otras que nos interesen, como la potencia muscular, que a veces en el día a día también importa qué tan rápido es capaz mi músculo a responder las demandas del día a día, pero no vamos a profundizar mucho en esas en esta presentación. Luego, entonces ya definimos qué es ejercicio, qué es el deporte. El deporte es una determinada actividad
que se asocia a competitividad y a la cual se le agregan reglas o normas. Y así se diferencia del ejercicio. Ahora, por otro lado, definir sedentarismo se ha hecho un poco más complejo porque la definición desde un inicio o en la literatura no solía ser tan clara. Dependía un poco de quién escribía el estudio, cómo lo definían. Pero esto, por suerte, se ha ido organizando más en el último tiempo. Entonces, por ejemplo, en este consenso que se publicó en 2017, que estuvo compuesto de autores de muchos países, incluyendo incluso un chileno, se estableció lo siguiente. La inactividad física, en inglés physical inactivity o sedentarismo, es un nivel insuficiente de actividad física para cumplir con las recomendaciones de actividad física actuales. Que recuerden que en Chile nos guiamos por las recomendaciones de la OMS, en realidad la mayor parte del mundo. Luego, distinta es el comportamiento sedentario o el sedentary behavior, que es el tiempo que dedicamos a estar en una actividad que se parece mucho al reposo. Entonces, específicamente dice que es un comportamiento o cualquier actividad realizada por el individuo en posición sentada o inclinada con un gasto energético menor a 1.5 METs mientras está despierto. Los METs son, se llama, es un equivalente metabólico y es una unidad que se usa para medir intensidad de actividad. Entonces, un MET es lo que gasta o es la energía que se gasta en reposo. Una persona que está acostada mientras duerme tiene en general un MET de intensidad de actividad. Y sobre eso se describe la intensidad de distintas actividades. Entonces, por ejemplo, el trotar es una actividad de aproximadamente 10 METs hacia arriba. Entonces, una persona que hace un movimiento, o sea, que quizás está sentada, no está acostada, está gastando un poco más de energía, pero no es lo suficiente, ahí es 1,5 METs. Entonces, ¿cuánto tiempo la persona gasta en actividades que requieren un gasto energético muy bajito? Para clarificar esto un poquitito mejor, en este consenso se muestra esta figura donde vemos que las personas durante el día pueden estar haciendo distintas actividades. Una de ellas es dormir, que aquí, como le ponen, es una actividad que implica un gasto de aproximadamente 1 MET. Luego pueden estar haciendo un comportamiento sedentario, que es una actividad menor a 1.5 METs, como estar acostado, reclinado o sentado. Y en otros momentos pueden estar haciendo actividad física, que implica un gasto mayor a 1,5 METs. Y este puede ser vigoroso, moderado o liviano. Por otro lado, no sé si han escuchado del NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es la energía que gastamos durante el día en el tiempo que no sea dormir. Entonces, en el fondo es la parte de la figura que vimos recién que dice actividad física, pero no es en comportamiento sedentario, pero que tampoco está en un contexto de perseguir un propósito de forma planificada, estructurada y repetitiva. Entonces, no es ejercicio, pero es actividad física. Y esto se refiere a actividades de la vida diaria, por ejemplo, al caminar al trabajo, al tipear, al jardinear, al mantener un tono muscular, a estar fidgeting, que es como estar moviendo la rodilla, por ejemplo, mientras estoy escuchando este video. Esa actividad física puede ser hasta un 15% del gasto energético total en sujetos que son muy sedentarios. Pero en aquellos que son muy activos puede ser hasta el 50% del gasto energético de su día. Entonces, sabemos que hay ciertos genotipos que se asocian a mayor o menor actividad. Hay genes que tienen las personas que hace que desde chiquititos, si ustedes se han fijado, hay niños que son hiperactivos que no se pueden quedar sentados en una silla. Ya, bueno, hay adultos, esas personas crecen. Entonces hay gente que por genética quiere moverse más y hay gente que por genética está mejor y se siente mucho mejor sentado y tranquilo. Pero lamentablemente los que se mueven menos tienen más consecuencias para la salud. Entonces,
Una de las principales consecuencias de no moverse mucho, sabemos hoy en día que es la obesidad, así como también otras enfermedades metabólicas. Y el NIT de los sujetos obesos sabemos que es menor de los que son normopeso. Y lamentablemente el NIT también va disminuyendo con la edad porque las personas cada vez se van moviendo menos, por dolores, por costumbre, por mal hábito. Entonces, se ha visto o se ha puesto más en boga este tema porque podemos cambiar el NEAT o al aumentar el NEAT a través de actividades que no necesariamente sean ejercicio, pero que las personas se muevan más y de esa manera podemos significativamente impactar de forma positiva en patologías metabólicas como la obesidad, entre otras. Así que es algo a lo cual tenemos que apelar también, mejorar por temas de salud. Acá les traigo un gráfico que venimos usando desde hace años que nos ayuda a entender un poco mejor esta diferencia entre el ejercicio y el comportamiento sedentario. En el eje Y tenemos el gasto energético en METs y abajo tenemos el tiempo como transcurre a lo largo del día la actividad de tres distintas personas. En primer lugar, tenemos en naranjo, por ejemplo, un gerente que se va en auto al trabajo, que pasa todo el día sentado, pero a la hora de almuerzo se escapa a una clase de spinning, a un entrenamiento intenso de fuerza, todos los días, pero después vuelve a trabajar sentado, se va en auto a su casa y se duerme. Él no hace mucha actividad física, tiene un comportamiento durante el día que es principalmente un comportamiento sedentario, pero hace ejercicio y quizá cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio para la salud. Luego, el fucsia o rosado morado es, digamos, un kinesiólogo que se va en bicicleta al trabajo, que está todo el día subiendo, bajando escaleras, asistiendo a pacientes, caminando con pacientes, llega a su casa, hace el almuerzo, el aseo, acuesta a los niños y en ningún minuto tuvo tiempo para hacer ejercicio, pero está todo el día en actividad. Luego tenemos al amarillo. El amarillo no hace ejercicio, es el gerente que no va al gimnasio. ¿Ya? Entonces yo le digo es como la línea de la muerte. El gasto energético de esa persona es muy bajito. O bien alguien que quizá podría estar postrada también tendría un comportamiento más parecido a este. ¿Y por qué es tan importante hacer esta diferenciación entre los dos? Este es un estudio NANES, que es un estudio grande estadounidense que toma un gran grupo de personas y en este caso lo que nos interesa, porque sacan hartos estudios de esta intervención, pero en particular el que nos interesa mostrar acá es el de ejercicio o actividad física, en el cual a un gran grupo de pacientes se le instaló un acelerómetro, que es un aparatito que mide el nivel de intensidad de actividad que hace durante, por ejemplo, un periodo de 7 días. Y se clasificaron esta población, este grupo de pacientes de la muestra en distintos estratos. Se vio que aquellos que pasaban durante esa semana en mucho tiempo en sedente, el riesgo relativo de morir, porque el outcome final acá era morir, era de 2 veces mayor al que no pasaba tanto tiempo o alrededor de 8 horas más bien sentado. Luego hay un segundo grupo que es el que al menos en promedio todos los días tenía un poquito de actividad más intensa, que se consideró el grupo que hacía algún tipo de ejercicio o algo más intenso de forma habitual. Aquellos que no tenían este promedio, no cumplían con esta definición, tenían un riesgo relativo de morir de 3 veces mayor. Y acá les pongo un semáforo que quizá permite entender esto un poquitito mejor. Digamos que el ideal, la persona que tiene bajo sedentarismo, es decir, que hace ejercicio de forma regular y alta actividad física, se mueve el resto del día, ese es un ideal, ese es un riesgo relativo de morir de 1. Con eso lo vamos a comparar. Entonces, el que tiene alto sedentarismo y alta actividad física, es decir, el kinesiólogo que no hace ejercicio pero que se mueve todo el día, el riesgo relativo de morir versus esa persona sana es de casi 3 veces. En cambio, el que tiene bajo sedentarismo, el gerente que todos los días hace ejercicio, pero a baja actividad física porque el resto del día pasa sentado, el riesgo relativo de morir de esa persona es de 4.4. Y finalmente, el que no hace ejercicio y no se mueve, el riesgo relativo de morir es casi de 8 veces mayor que el que hace ejercicio y se mueve. Por eso es importante. Ahora,
¿Cuáles son las recomendaciones para la salud para ser una persona no sedentaria? Las últimas recomendaciones con las que contamos son las de la OMS del año 2020 y dicen lo siguiente. En cuanto al ejercicio aeróbico o cardiorrespiratorio, considerando que es el tipo de ejercicio que principalmente estresa el sistema cardiorrespiratorio, y este incluye cosas como caminata, trote, baile, natación, se recomienda que se realice entre 150 a 300 minutos a la semana de intensidad moderada. Es decir, usted se cansa, transpira, pero es capaz quizá de mantener una conversación mientras camina o mientras baila. O 75 a 150 minutos a la semana si la actividad es vigorosa. Es decir, usted no es capaz de mantener una conversación mientras realiza ese ejercicio o le cuesta decir una oración completa. Luego tenemos los ejercicios de fuerza, que cada vez cobran mayor relevancia para la salud. Estos antes no se estudiaban mucho, en los años 70, 80, la mayor cantidad de estudios de ejercicios se centraban en los de tipo aeróbico, cardiorrespiratorio, pero en los últimos años nos hemos ido dando cuenta que el entrenamiento de la fuerza y de la resistencia muscular, de las aptitudes del músculo, tienen muchos beneficios para la salud. Entonces, la recomendación es al menos 2 veces a la semana realizar ejercicios que entrenen todos los grandes grupos musculares. Finalmente, para adultos mayores, personas sobre los 65 años, se recomienda que también se consideren ejercicios de equilibrio, es decir, ejercicios que entrenen las aptitudes neuromusculares, la coordinación. Entonces, cosas como tai chi, yoga, incluso zumba, baila, también tiene que ver con la coordinación y el equilibrio. ¿Qué dicen las guías respecto a las recomendaciones en la población pediátrica? En menores de un año, de a poquito y de forma progresiva, la actividad física se debe ir incrementando a medida que el chiquitín va creciendo. Principalmente ejercicio, entre comillas, sería poner a la guaguita de forma, o sea, de en prono, de guatita. Entonces progresar hasta al menos unos 30 minutos al día. En niños ya entre 1 o 2 años, cuando ya empiezan a adquirir la marcha, se recomienda ojalá al menos 180 minutos a la semana de actividad, digo, al día de actividad física. Entre 3 y 4 años se sigue recomendando los 180 minutos diarios, de los cuales ojalá 60 minutos sean de intensidad mayor, ya al menos moderado o vigoroso. Aquí ya empiezan a correr, saltar, hacer más movimiento de intensidad más alta. Aquí les puse una tablita resumen. Y ya en niños entre los 5 y los 17 años, sabemos que debiesen hacer al menos 60 minutos de ejercicio al día que incluyan tanto ejercicio aeróbico al menos 3 veces a la semana de intensidad moderada o mayor, ejercicios de fuerza como por ejemplo colgarse de las monkey bars, de las barras de la plaza, y también considerar al menos 3 veces a la semana fortalecimiento óseo, que incluye también colgarse de esas barras o hacer actividades que incluyan o que impliquen saltos. Entonces esas son las recomendaciones de ejercicio para la salud. Pero ¿qué hay sobre la actividad física? Bueno, como yo les decía, tenemos que tratar de promover o transmitir el mensaje que hay que tratar de pasar la menor cantidad de tiempo sentado en el tiempo que estemos en vigilia, despierto, ¿verdad? Em, ¿Cómo lo podemos hacer? Está la típica recomendación del trate de caminar al menos 10.000 pasos al día, distribuidos a lo largo del día. Si ustedes lo han intentado hacer, es difícil, no es fácil. ¿Y cómo lo podemos ir midiendo? Bueno, a través de podómetros que vienen incluidos de forma gratuita en nuestros celulares, o podemos adquirir o comprar un podómetro
por AliExpress, en Decathlon, en muchas tiendas deportivas. Esto lo de los 10.000 pasos se estableció en las Olimpiadas de Japón en el año 1960, si mal no recuerdo, y fue puesto de forma arbitraria, ya que en esas Olimpiadas había una marca de podómetro que quería promover su nuevo podómetro y le puso una señal como de 10.000 pasos, que es esa figura que les puse en la foto, porque se ve como una persona corriendo, supuestamente. Entonces ahí nació los 10.000 pasos, pero no hubo un trasfondo muy científico por el cual se empezó a recomendar esta cantidad de pasos. No obstante, se ha estudiado y efectivamente produce muchos beneficios caminar tanto en un día, pero también eso obviamente lo tenemos que adecuar a la persona que tengamos al frente. Entonces, para algunos puede ser factible caminar 10.000 pasos, pero se ha visto que ya sobre 7.000 pasos hay un impacto significativo sobre muchas condiciones cardiometabólicas. Ahora, si tenemos pacientes que tienen algún problema de movilidad o una obesidad mórbida, artrosis de rodilla, personas amputadas, empezamos desde más poquito. Y yo a veces lo guío con los pacientes poco a poco. Les pido que por favor al próximo control traigan un promedio de pasos al día de 500 pasos más. Empezamos de la base de 1.000 pasos al día, y esto en un contexto de rehabilitación. Y vamos progresando según el individuo. Pero hay otras maneras más prácticas que podemos sugerir para mejorar el MIT, que sería, por ejemplo, el típico bajarse de la micro antes de llegar a un estacionante o bajarse antes del metro. Lo otro que yo siempre recomiendo es sentarse en una pelota de pilates en vez de una silla si tenemos que pasar mucho tiempo sentado. Sentarse en una pelota de pilates genera un gasto en METs mayor que el sentarse en una silla. Luego tenemos la opción de preferir escaleras en vez de un ascensor o las escaleras mecánicas. Y lo típico también, evitar pasar mucho rato sentado. Deberíamos interrumpir el tiempo sedente cada 20 minutos y hay relojes que nos apoyan y nos ayudan a recordar ponernos de pie si estamos mucho rato sentados. O bien si ya tienen que trabajar y nunca pasar más de una hora sentado y poner una alarma para que los últimos 5 minutos de cada hora esa persona se pare, vaya a buscar un vasito de agua, vaya al baño, pero no pasar nunca más de una hora sentada de corrido. Ahora, en su anamnesis remota yo les sugiero que empiecen a preguntar para hacer el diagnóstico de sedentarismo y comportamiento sedentario las siguientes preguntas. Primero que nada, ejercicio, empezar a controlarlo tal como un signo vital y preguntarlo cuando pregunten hábitos, preguntar, ¿hace ejercicio? Sí, no. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Por cuántos minutos? Incluso le podrían agregar la pregunta, ¿de qué tipo? ¿Hace entrenamiento de fuerza? Y ahí ver si está cumpliendo las recomendaciones mínimas de ejercicio o no. Y por otro lado, tenemos em, maneras menos objetiva, objetivables para ver el nivel de actividad física, pero nos podemos armar una idea de cuánto se mueve una persona y cuánto tiene de comportamiento sedentario, preguntando cosas como en qué trabaja, qué hace durante su actividad laboral, qué hace durante el día, cómo se traslada, en qué comuna vive, en qué comuna trabaja, y o podríamos empezar a usar un cuentapasos, que puede ser un celular, no puede ser inteligente u otro. Aquí no hay una determinada cantidad de horas sobre la cual el paciente deba evitar permanecer sentado mucho tiempo. Eso no existe, pero nos podemos armar una idea con estas preguntas que les acabo de mencionar. Dicho eso, los invito a no olvidar cuando vean que una persona presenta sedentarismo o comportamiento sedentario, enlistarlo dentro de los problemas y los diagnósticos médicos de su paciente, porque solo cuando lo enlisten y lo vean van a empezar a tomar alguna acción al respecto. Entonces, ya para ir cerrando el video de hoy, lo que me gustaría que se quedaran de esta clase en primer lugar son las definiciones que les mencioné para poder diferenciar cada una de las siguientes: actividad física, ejercicio, deporte, sedentarismo, comportamiento sedentario y NEAT.
Y finalmente, conocer las recomendaciones mínimas para la salud para adultos y niños sanos y también cómo poder ir objetivando el nivel de ejercicio y de actividad física de sus pacientes control a control. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.